Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día verdaderamente maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un tema que sé con total certeza, que va a resonar con una gran parte de ustedes, algo que ha estado flotando en el aire, generando susurros y sin duda, ha desatado un auténtico mar de emociones. ¿Recuerdan esa noticia que se propagó como pólvora hace poco? Esa que nos hizo arquear las cejas, pensando que quizás era solo un rumor persistente, una fantasía nacida de la imaginación colectiva de los fans. Pues bien, prepárense, que parece que esa fantasía se ha materializado en una deslumbrante y palpable realidad. Estoy hablando, por supuesto, de la posibilidad, ahora confirmada, de la reunión de dos de las estrellas más queridas, carismáticas y seguidas de Turquía, nuestros adorados Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han escuchado bien, Kerem Bürsin y Hande Erçel unidos en la misma gala, un evento que, como su nombre lo indica, nadie lo esperaba. Ese título, nadie lo esperaba, cobra un significado completamente nuevo, profundo y cargado de emociones, ¿verdad? Ya saben cómo funciona la magia aquí en nuestro canal, nos apasiona ser sus antenas parabólicas para traerles las últimas novedades, los chismes más jugosos que hacen girar el mundo del entretenimiento y, lo más importante, esos momentos épicos que hacen vibrar las redes sociales hasta sus cimientos. Y damas y caballeros, es, sin lugar a dudas, uno de esos momentos cumbre. La mera posibilidad de ver a Kerem y Hande compartiendo espacio, no solo en un proyecto profesional que nos encante, sino en un evento social, una gala de prestigio, ha sido el sueño recurrente, la esperanza secreta de muchísimos seguidores desde el instante en que compartieron pantalla y crearon esa química inolvidable en la exitosa serie que conquistó el mundo, Sen Kalkapm, o como la conocemos y amamos aquí, Me robaste el corazón. Ese romance televisivo que parecía tan real, que cautivó de tal manera, traspasó la barrera de la pantalla y se instaló de lleno en el corazón de millones de fans a lo largo y ancho del planeta. Y aunque sus caminos profesionales se han tomado rumbos diferentes desde entonces, esa chispa innegable, ese cariño palpable y la profunda conexión que demostraban públicamente siempre nos dejaron con esa espinita, ese deseo latente de verlos juntos de nuevo, de alguna u otra forma. Así que si por alguna casualidad aún no se han sumado a nuestra comunidad de apasionados por el entretenimiento, les hago una cordial invitación, suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto sencillo pero muy valioso para nosotros. Solo tienen que dar clic en ese botón rojo que reza, suscribirse, y crucialmente activar esa campanita que les notificará cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. De esta manera estarán siempre al día, siempre informados de todas estas noticias y momentos que tanto nos apasionan y nos hacen sentir parte de algo especial. Ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en lo que realmente importa, en el corazón de esta noticia que nos ha traído hoy aquí, Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en la gala, nadie lo esperaba. La noticia saltó como una auténtica bomba de sorpresa, un acontecimiento mayúsculo, tal como el propio título del evento sugiere. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron en una cascada de reacciones. Mensajes de incredulidad, de euforia desbordante, de nostalgia enternecedora, inundaron cada rincón de las plataformas digitales. Los fans, esos guardianes incansables que nunca han dejado de seguir de cerca cada paso, cada movimiento de estos dos ídolos, se volcaron en compartir con una velocidad vertiginosa cada foto, cada vídeo, cada mínimo indicio de su presencia conjunta. Y es que seamos sinceros, seamos honestos, Kerem y Hande poseen una química que desafía toda explicación, una conexión que salta a la vista, que se siente en el aire. Cuando trabajaron juntos en Sen Kalkapm, esa química se transmitía de manera eléctrica en cada escena, en cada mirada cargada de significado, en cada gesto sutil pero poderoso. La audiencia conectó de inmediato y de forma profunda con la historia de Eda y Serkan, y gran parte de ese éxito arrollador se debió, sin ninguna duda, a la naturalidad, al carisma innato y a la entrega total con la que estos dos talentosos actores daban vida a sus personajes. Por todo ello, verlos juntos compartiendo el mismo espacio, la misma atmósfera en un evento tan importante y glamuroso como una gala, se convirtió instantáneamente en noticia de primera plana para los medios de espectáculos y, sobre todo, para la legión de seguidores que los adoran. La gala en cuestión, titulada significativamente Nadie lo esperaba, parece haber sido, irónicamente, el escenario perfecto, el lienzo ideal para este tan ansiado reencuentro. Por lo que hemos podido recopilar diligentemente de las imágenes que antier
ascendido y de los reportes que han surgido a la luz, la mera presencia de ambos actores en el mismo recinto generó una expectativa, una expectación y un interés que alcanzaron niveles estratosféricos. Las cámaras, como imanes atraídos por la energía de las estrellas, se dirigieron hacia ellos de forma instantánea, ansiosas por capturar cualquier interacción, cualquier sonrisa cómplice, cualquier señal de esa conexión tan especial que tanto admiramos y celebramos. Y sí se les vio interactuando, e incluso esa simple imagen de ellos dirigirse la palabra es suficiente para desatar la imaginación fértil de los fans, para alimentar sus esperanzas y sus sueños. No se trataba solo de que estuvieran en el mismo evento, sino de la manera en que se dirigían la palabra, de la calidez en sus miradas, de esa familiaridad y esa comodidad que solo se cultivan a través de experiencias compartidas y un vínculo genuino. Permítanos analizar un poco la atmósfera que rodeaba este evento. Las galas, por su propia naturaleza, son eventos de altísimo perfil. Son esas ocasiones especiales donde las grandes figuras del cine, la televisión, la música y el arte se reúnen para celebrar, para presentar nuevos proyectos ambiciosos, o simplemente para disfrutar de una noche de ensueño envuelta en glamour y sofisticación. En este contexto tan particular, la aparición conjunta de Kerem Bürsin y Hande Erçel no es un hecho menor, es un acontecimiento que añade una capa adicional de interés, convirtiendo la gala en un acontecimiento aún más comentado, analizado y, por supuesto, celebrado por la comunidad online. Las reacciones en línea han sido un verdadero torbellino de emociones encontradas y unificadas a la vez. Los hashtags relacionados con ambos actores se dispararon como cohetes, alcanzando las primeras posiciones en las tendencias a nivel mundial. Los memes ingeniosos, las comparaciones nostálgicas, los debates sobre los que hubiera pasado si volvieron con una fuerza arrolladora, demostrando que el impacto de su dúo en la pantalla grande sigue muy vivo. Es fascinante y conmovedor observar cómo dos personas, a través de su talento innato y su carisma cautivador, logran generar este tipo de impacto colectivo, esta unión de sentimientos y recuerdos en una comunidad tan vasta. Podemos casi visualizar la escena, las luces deslumbrantes, la glamurosa alfombra roja, el estallido de los flashes y de repente aparece Kerem, luciendo impecable, la elegancia personificada. Poco después hace su entrada Hande deslumbrante robándose las miradas. Y ahí están, en el mismo evento compartiendo el mismo espacio, inmersos en el mismo círculo social. Las especulaciones sobre si intercambiaron unas palabras significativas, si accedieron a posar juntos para alguna fotografía que inmortalizara el momento, o si simplemente se cruzaron con una sonrisa amable y un saludo cordial, son el pan de cada día en los foros de fans y en las discusiones online. Y aunque los detalles precisos de su interacción puedan ser, por ahora, escasos o reservados, la mera evidencia de su presencia conjunta es más que suficiente para alimentar la esperanza, la ilusión y la alegría de quienes los apoyan incondicionalmente. Es fundamental recordar, para contextualizar esta euforia, que la relación entre Kerem y Hande, tanto en su faceta profesional como, en su momento, en su esfera personal, marcó un antes y un después para muchos de sus seguidores. La forma en que se apoyaban mutuamente durante las extenuantes grabaciones, las entrevistas conjuntas que revelaban su complicidad, las apariciones públicas donde su conexión era palpable, todo ello construyó una narrativa que, aunque íntima y privada, se sentía de manera muy cercana y especial para el público. Por eso, cada vez que surgen indicios, por pequeños que sean, de que podrían cruzarse en el camino, la emoción se renueva, se intensifica y se contagia. La gala, nadie lo esperaba, se ha convertido para muchos en algo más que un simple evento social, se ha transformado en un poderoso símbolo. Un símbolo de que, a pesar de las trayectorias individuales que cada uno ha forjado con esfuerzo, de los proyectos separados que han emprendido con éxito, de las vidas que siguen su curso de forma independiente, todavía existe un vínculo, una conexión latente. Un vínculo que para el público y sus seguidores, representa una etapa muy querida de sus carreras y, en retrospectiva, de sus vidas. La posibilidad de una colaboración futura, aunque no se haya anunciado oficialmente nada, se reaviva con cada encuentro como este. Los fans siempre sueñan con una devoción inquebrantable con verlos de nuevo juntos en la pantalla, compartiendo historias que nos hagan soñar, y eventos como este alimentan poderosamente esos sueños y esperanzas. Además, es importante destacar, desde una perspectiva más amplia, que estos eventos sociales y galas son también una plataforma valiosa para que los artistas muestren su evolución, tanto personal como profesional.
Ver a Kerem Bürsin y a Hande Erçel juntos en la gala, nadie lo esperaba, nos permite apreciar cómo han crecido, cómo han madurado en sus respectivas carreras y sobre todo, como personas. Cada uno ha trazado un camino único, ha participado en proyectos diversos y enriquecedores, y este reencuentro en un contexto tan diferente al de un set de filmación, nos ofrece una perspectiva más amplia y completa de su presente y de su desarrollo. Hemos visto las fotos que circulan, hemos leído la avalancha de comentarios que inundan las redes, hemos sentido la energía vibrante que emana de la esfera digital. La presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en esta gala ha sido, sin lugar a dudas, uno de los momentos más comentados, analizados y celebrados del evento. Y lo más fascinante de todo es cómo esta simple coincidencia, este cruce de caminos fortuito, ha logrado movilizar y unir a una comunidad de seguidores tan apasionada y leal. Es un recordatorio vívido y potente de la fuerza inigualable del fandom y de la conexión profunda y duradera que se crea entre los artistas y su público fiel. Para muchos la serie Senkalkam no fue simplemente una novela turca más, fue una experiencia vital, un viaje emocional. Fue una historia que los acompañó en su día a día, que los hizo reír a carcajadas, llorar de emoción, suspirar de amor y soñar despiertos. Y Kerem y Hande fueron los indiscutibles protagonistas de esa experiencia inolvidable. Por eso verlos juntos de nuevo, aunque sea en el contexto de una glamurosa gala, evoca esa nostalgia entrañable, ese cariño profundo por lo que vivieron juntos en pantalla y por lo que significaron para tantas personas alrededor del mundo. La gala nadie lo esperaba se ha convertido, gracias a su presencia estelar, en un capítulo más, un hito significativo en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un capítulo que no ha sido escrito por guionistas, sino por la vida misma, por las maravillosas casualidades, por la coincidencia de agendas y sobre todo, por la fortuna de un reencuentro largamente esperado y deseado por incontables corazones. Hemos analizado la noticia con detalle, hemos sentido la euforia contagiosa de los fans, hemos recordado con cariño la magia única que crearon juntos en la pantalla. La presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en la gala, nadie lo esperaba, ha sido, sin lugar a dudas, un acontecimiento que ha generado un debate apasionado y ha acaparado la atención de todos. Ha demostrado de manera rotunda que la química y la conexión que transmitieron en Senkalkam siguen vivas y latentes en el imaginario colectivo de sus seguidores. Ha alimentado la esperanza de futuros reencuentros profesionales que anhelamos ver y ha recordado a todos la conexión especial, el vínculo único que se formó entre estos dos talentosos y carismáticos artistas. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo, un repaso cargado de emoción por este increíble reencuentro. Espero de corazón que hayan disfrutado enormemente de este análisis del emocionante regreso de Kerem Bürsin y Hande Erçel a la esfera pública en la gala, nadie lo esperaba. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta noticia tan esperada con ustedes y revivir, aunque sea por un momento, un poco de la magia y la energía que rodean a estos dos ídolos que tanto admiramos. Ahora, me encantaría sinceramente saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Les generó tanta emoción como a nosotros? ¿Les gustaría, al igual que a nosotros, ver a Kerem y Hande juntos en un nuevo proyecto que nos haga soñar de nuevo? ¿Tienen algún recuerdo especial de su tiempo trabajando juntos en Senkalkam que quieran compartir? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero leer todas sus opiniones, sus reflexiones, sus esperanzas y sus deseos. Su feedback es súper importante para nosotros, nos ayuda a crecer y a crear contenido que realmente les interese. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han disfrutado tanto como yo al crearlo, por favor, no olviden darle un buen y generoso me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y especialmente con aquellos que también son grandes fans de Kerem y Hande. Ayúdennos a llegar a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un día espectacular.